Hola a todos y bienvenidos a Pro Wrestling Network, esta vez para el Tag Team Invitational en este duelo de primera ronda en donde Spanish Uppercut se va a estar enfrentando a Alex Gómez y en su debut Hot Tag YouTube, que van a enfrentarse con el tema ¿El Kayfabe sigue vivo? Les recuerdo que ustedes pueden votar por su favorito y que aquí hay un tiempo especial de solamente 4 horas para votar para poder tener la final al final del día de hoy. Si quieren ver las reglas de este torneo en parejas, están en Twitter, así que sin más preámbulo, comencemos. Muy buenas, aquí Spanish Uppercut en esta primera ronda del Pro Wrestling Network Tag Team Invitational 2020, respondiendo a la pregunta ¿el kayfabe sigue vivo? Y la verdad es que es un tema complejo de abordar, es un tema que ha generado polémica en los últimos años, después de la supuesta muerte como tal del concepto con el pro wrestling contemporáneo, pero nosotros consideramos que más que morir, el concepto de kayfabe ha evolucionado y sobre todo ha evolucionado para bien. La mejor forma de explicarlo quizás es comparándolo con otras artes escénicas, como puede ser pues el teatro, ¿no? Una obra de teatro, otras artes escritas, como puede ser un libro, una novela de ficción. Y es que en este tipo de relatos, ¿no? En el teatro, en la literatura, existe lo que llamamos pacto ficcional o pacto de ficción, que para el que no esté pues, muy puesto en el tema, es este acuerdo al que llega el lector, al que llega el autor de la obra con el lector, con su público. Es decir, en el que ambas partes aceptan que todo lo que está pasando es una ficción, en el que ambas partes aceptan que hay elementos imaginarios que suceden en la historia más allá de la realidad. Es decir, que no intentamos pensar que el autor nos está convenciendo de que todas esas locuras suceden de verdad, sino que entendemos que todo existe dentro de ese mundo que ha creado él mismo, ¿no? De forma que eso tiene sus propias reglas y podemos disfrutarlo. Porque a fin de cuentas, si tú estás leyendo una obra de ficción o algo de magia por el estilo y estás leyéndolo con la óptica de no, yo quiero pensar que esto es real, pues esa incredulidad al final hace que el autor se aburra. Por lo tanto, existe ese pacto. Y esto es lo que sucede en el pro wrestling. A diferencia de lo que pasaba antaño, ahora tenemos pues eso, ¿no? Como el aficionado pues cuando ve una obra de wrestling sabe que el combate es una ficción, no es como a principios del siglo XX, ¿no? Que pensaba que estaba viendo un deporte legítimo, sabe que es una ficción y por lo tanto, cuando se propone a verla, durante ese tiempo en el que está en el pabellón, en el que está en su casa, en el que le da el play, en el que el luchador cruza la cortina, sabe que lo que está viendo es parte del kayfabe y él elige comprarlo y él elige vivir dentro de él para disfrutar al máximo de ese espectáculo. Por lo tanto, Rodri y yo, Spanish Uppercut, como viene a explicar a mi compañero ahora, consideramos que aunque parezca raro, el kayfabe no está vivo ni muerto. Exacto, Alex, esto es el siglo XXI. Esta respuesta no es ni un sí ni un no, sino un empoderamiento de un fan que verdaderamente conoce a lo que está expuesto y es capaz él mismo y bajo su propio criterio de matar al kayfabe o de simplemente sumergirse y disfrutar del producto. Ya no somos niños, sabemos que estos son luchitas falsas, ¿no? Pero es nuestro propio amor por el deporte, por el arte del pro wrestling, que nos ha proveído de un simple interruptor. Es decir, sabemos que Undertaker no es real, pero cuando se apagan las luces, suspendemos esa racionalidad y nos sumergimos en el kayfabe para que simplemente se nos ponga la piel de gallina. Entendemos que Kenny Omega y Hangman Page dejan sus diferencias aparte cuando se apaga el televisor, pero nuestro fandom nos pide saber más de los problemas de alcohol de Page y la vuelta de The Cleaner como Kenny Omega. Así que la respuesta aquí es bien simple. El kayfabe vive y muere cada día, en cada show, dentro del espectador, quien al fin y al cabo es el rey absoluto de todo esto. Es él el que decreta cómo vive y cómo siente su hobby, el pro wrestling. El kayfabe sigue vivo debido a que ya no es algo como era en los 90. 80, principios de los 90, el kayfabe era algo mucho más estable. El wrestling es como la vida real.
El wrestling es vida real. Los luchadores se odian de verdad. La gente se odia de verdad. Hay enfrentamientos reales fuera del ring. La realidad actualmente no es esa. La realidad actualmente es que hay cambios, hay variaciones, pero sigue existiendo esa cuarta pantalla, tercera pared que nos rompen y nos gusta. ¿Por qué me refiero a esto? Me refiero mínimamente a la relación entre Matt Hardy y Lita. Acordaros todos cómo esa relación que se rompe, que Matt Hardy lo lleva a internet, Lita es una guarra, esos vídeos tan raros que hizo Matt, se acabaron transformando en un estrella dentro del mundo del wrestling. Todos sabemos que Becky Lynch y Seth Rollins son pareja. Eso se llegó a plasmar dentro de WWE. Incluso, mismamente, una rivalidad como la de Kip Sabian y Joey Janela está basada en que Joey Janela estaba con la actual pareja de Kip Sabian antes. Es decir, todo lo que pasa en la vida real se incluye dentro del wrestling y entra dentro de nuestro metalenguaje, de nuestras historias y de nuestros debates. Existen las redes sociales, desde los 90 la línea entre realidad y ficción se ha roto, la Attitude Era se encargó de eso, y creo que es como tenemos que entender el wrestling actualmente y el kayfabe. El kayfabe siempre va a existir, porque el wrestling, como cualquier tipo de arte, como cualquier tipo de espectáculo, tiene sus normas propias, porque no es lo mismo una pelea en un ring que una pelea en un bar dentro del mundo del wrestling. Por tanto, el kayfabe sigue existiendo, pero no podemos entenderlo, y esto es entrar dentro de la guerra de Jim Cornette. Jim Cornette creía que todos teníamos que creer que el wrestling era real y que todo lo que pasaba dentro del ring era lo que pasaba en la vida real. No, es mentira. Eso ya no ocurre. Somos una generación que sabe que el wrestling no es cierto, que sabe que los luchadores en verdad son amigos, que sabe que en realidad no existen esos tipos de odios. Y aún así lo disfrutamos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un esfuerzo de suspensión de la realidad. Y porque lo que se nos cuenta en pantalla, lo que hacen los luchadores por Twitter, incluso por Instagram, incluso por redes sociales, sigue siendo parte de la historia. Lo que pasa es que hemos pasado de un sistema donde solo era por tele o por espectáculo en vivo, le vemos una hora, en esa hora es así, Hulk Hogan es el héroe de los niños, Hulk Hogan es una buena persona porque es el héroe de los niños, tal, a personajes mucho más difíciles de entender, mucho más humanizados. Ya no es ese héroe, ya no es esa persona que de repente lo hace todo bien o todo mal y es malo malísimo. Estamos en una sociedad donde el gris es lo que impera. Pues el kayfabe igual. El kayfabe ya no es tan puro como antes, pero tiene que seguir existiendo para que podamos disfrutar del wrestling. Lo decía muy bien, ¿no?, mi compañero Tom, y es que la sociedad ahora es una sociedad transmedia, es una sociedad multipantalla, y como tal es una sociedad cambiante, es una sociedad evolutiva y es una sociedad que entiende que esos luchadores están perpetrando un personaje. Ya no ocurre como ocurría con la llegada, por ejemplo, de The Outsiders a WCW, cuando todo el mundo tenía la duda de si esos luchadores eran realmente de WWE o eran de WCW, qué hacían ahí, estaban invadiendo a la competencia. Y eso era una duda que ahora mismo no podemos tener, por la era de Internet, por la era de la telecomunicación y por una era evidentemente cambiante, ¿no? Lo mismo que ocurría allí cuando se formó la NWO y atacaron, por ejemplo, a Rey Mysterio en ese parking, ¿no? Fue la primera vez el sentimiento real de que todo eso estaba pasando. Y la gente sin duda se sentía atraída por esas historias. Ahora ya no. Ahora todas esas historias fluyen y confluyen alrededor de una cosa muy distinta, de una cosa muy diferente, y es, sí, evidentemente, el juntar o el mezclar la realidad y la ficción, pero sobre todo, en muchas ocasiones, en difuminar esa línea. Yo creo que es lo más importante, ¿no? No solo tener en cuenta que, como bien comentaba Tom, pues Seth Rollins y Becky Lynch son pareja, los juntamos eventualmente, sino también tener la sensación, como por ejemplo en la historia entre Roman Reigns y Jey Uso, o en la historia de Retribution con Dominik Dijakovic y T-Bar, que ya sabemos que son evidentemente la misma persona, pues la línea de difuminación, ¿no? El cómo podemos realmente intentar apelar a esa inocencia, ¿no?, del mundo de la lucha libre, poder apelar quizá a ese sentimiento de antaño de intentar entender el wrestling como una cosa que va más allá de las cuatro cuerdas. Eso es esencial, pero es evidente que no es que el kayfabe esté muerto, no es que el kayfabe se haya acabado por completo, sino que ha evolucionado y se ha convertido y ha seguido macerándose evidentemente al estilo de lo que hacía la sociedad en ese mismo momento. Y bueno, ahora después de escucharlos llegó el momento de dejar el nombre de su equipo favorito en la caja de comentarios. Les recuerdo que ustedes representan el 60% de los puntos, ya que el otro 40% lo tiene nuestro juez, que será Phenomenal Yes Wrestling. También les recuerdo que en este Tag Team Invitational el tiempo de votación solamente es de 4 horas, así que mientras más pronto dejen su voto, mejor.
Eso es todo por este debate y nos vemos en el siguiente de primera ronda de este Tag Team Invitational y no se pierdan la gran final más tarde y mañana PWN contra el mundo. Nos vemos en el siguiente.